Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a esta edición especial, muy especial de esta noche. Tenemos un invitado a quien agradecemos su participación nuevamente. Antes también ha estado con nosotros y nos honra esta participación y esta contribución. Luis Stiviletti es actualmente director del curso superior de la Facultad de Defensa de la Universidad Nacional de la Defensa de Argentina. Es una vida dedicada al servicio público, al servicio de su país, pero también a la comunidad latinoamericana, en particular la de América del Sur. Él ha contribuido con otros colegas y amigos suyos, y en parte también míos, a la creación de la Red de Seguridad de América Latina y el Caribe, y han trabajado y hecho múltiples aportaciones en libros, en conferencias, en distintas modalidades, tanto de investigación como de docencia y de extensión. Yo quiero señalar lo que es parte de la trayectoria de una vida que se caracteriza por la vocación de servicio. Luis es capitán del ejército argentino en situación de retiro. Él fue reincorporado al servicio por el Congreso de la Nación, fue rehabilitado, porque en el periodo de la dictadura argentina fue sacado de las filas del ejército argentino por no compartir, como dice aquí, la filosofía del proceso. Así se llamaba esa dictadura, se la llamaba el proceso, y su filosofía era el conjunto de ideas y creencias, más bien creencias que ideas válidas para el mal gobierno de Argentina, como todo el mundo lo sabe, y que también hemos tenido parte de esos efectos negativos aquí en el Perú. No podemos olvidar eso de ninguna manera. Él ha sido asesor del Congreso, ha participado junto con otros colegas que también en años anteriores han estado con nosotros en la preparación y promulgación de las leyes relacionadas a defensa nacional, seguridad del interior e inteligencia, y desarrolla esta actividad docente y académica desde hace más de 30 años. Era importante hacer esta precisión porque su mirada sobre el proceso político y el proceso electoral en Argentina es una mirada propia. Yo he estado comparando durante todo el día y desde ayer muchas opiniones sobre el tema. Ahora nos complace compartir con ustedes y dándole la palabra a Luis Stiviletti con la gratitud expresamente subrayada. Adelante, Luis, y dinos tus ideas centrales sobre el resultado del proceso y, como dice ahí, lo que se viene. Adelante, Luis. Gracias, Manuel. Para mí es un honor siempre poder participar de este maravilloso método de comunicación y debate que has construido. Realmente te agradezco enormemente. Sigo en la batalla por las mismas cosas por las que entré a los 15 años al Colegio Militar de la Nación. Lamentablemente, a los 3 meses de haber entrado, festejábamos que por fin habíamos echado a los políticos y se instauraba la dictadura de Onganía. Con el tiempo me di cuenta de que eso era un error, y junto a muchos camaradas de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Armada, como de la Aeronáutica, empezamos a reclamar por la restauración de la democracia en Argentina, y eso costó que nos echaran
de las Fuerzas Armadas y, como tú decías, gracias a Dios, años después pude volver, y el Congreso de la Nación me devolvió el grado al que yo debía haber ascendido cuando me echaron, y desde entonces siempre trabajé en todo el proceso de conducción política de la defensa, y hoy en día tengo el orgullo de dirigir el curso superior de defensa, que todos los años hacen más de 45 argentinos, militares y civiles, que les interesa la defensa, y es un curso que creó el general Perón hace 70 años, 71, perdón, 73 para ser más exacto. Esta es la promoción 73, la que estoy dirigiendo, y donde hay civiles y militares que tratan de profundizar los temas de defensa a lo largo de un año de cursada. Desde la pandemia es a distancia, o sea, y eso nos ha permitido volver a recuperar a muchos latinoamericanos, hombres de tu país, de Ecuador, de Brasil, de Nicaragua, de México, que se anotan para hacer este curso, y bueno, en eso estoy. Muy Ahora bien. me preguntás por algo muy, como 30 años en el Congreso, no me voy a negar a hablar de política, pero algo muy específico, pero que a su vez está totalmente ligado a nuestros temas de defensa. ¿Por qué? Porque yo enseño en este curso que dirijo, además tengo un seminario de cierre que se llama Pensamiento Estratégico Regional. Y esta elección, si algo tiene, es que la primera vez que desde Bradeno Perón, es decir, desde 1945, la elección la deciden los Estados Unidos. En 1945, Braden dijo no hay que votar a Perón, y el pueblo dijo hay que votar a Perón. Ayer, Estados Unidos dijo hay que votar a Milei, y el pueblo dijo hay que votar a Milei. Y entonces todo está marcado por esta intromisión insólita, absurda, de Trump en la política local. Pero esto no implica que uno no pueda explicar también lo que significó esta elección de ayer en términos locales. O sea, Así es. digamos, todos sabemos que nuestro país nace en un momento en el cual, ante un conflicto de liderazgos internacionales, de lo que se suele llamar cambios en lo que es el sistema internacional, elige apoyarse en Inglaterra para librarnos de la dominación española. Dominación española que nos dejó todos los valores. Yo soy Tibiletti, nieto de italiano, pero también soy, por el lado de mi madre, descendiente de uno de los virreyes de 1820, perdón, de 1805, 1805, antes de la independencia. O sea, somos todos descendientes de europeos y valoramos esa ascendencia, pero reconocemos lo que significó el dominio colonial español y el ser colonia, y lo que significó el proceso de independencia, que sin duda fue en un cambio de dueño del mundo, de España e Inglaterra, el apoyo que San Martín y Bolívar consiguieron de Inglaterra para jorobar a los españoles, y lo aprovecharon para darnos independencia. Poca gente en Argentina, y vos que has vivido, sabe que Retiro, uno de los lugares más
emblemáticos y clásicos de nuestra capital, de la nación, significa el retiro de los ingleses. Es decir, el lugar en el que la primera Junta Patria dispuso que no rigieran las normas de la corona española para que los ingleses pudieran vender todos sus productos, incluidos los esclavos, que terminaban atravesando todo el país y llegando a Chile, hasta que una vez un comandante militar español en Chile mandó a un grupo de 10 soldados con un capitán a Mendoza, ese lugar tan emblemático de nuestra tradición, donde San Martín se fortaleció para poder cruzar los Andes, a ver qué pasaba, porque los comerciantes de Santiago de Chile se quejaban por el contrabando de todo lo que venía de Inglaterra, que lo fundía a los comerciantes chilenos. Y el capitán le dijo: señor capitán general de la Capitanía General de Chile, hasta en la catedral de Mendoza están escondidos todas las cosas que vienen de Chile, todos contrabandistas. ¿Ok? Venimos de un país de delincuentes, nacimos con un montón de delincuentes haciendo negocios con la potencia extranjera. Tuvimos durante 70 años el préstamo de la Baring Brothers, la principal, el JP Morgan de hoy, y casi la fundimos en 1870 cuando dijimos que no íbamos a pagar la deuda. ¿Ok? A ver, si no empezamos de ahí no entendemos nada, Manuel. La elección de ayer fue una elección absolutamente marcada por la extorsión del presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, que dijo: o ustedes apoyan al presidente Milei o yo no les doy más plata, y estos 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares que puse en los últimos 15 días me los llevo y ustedes revientan como en el 2001. Entonces lo de ayer fue el miedo absoluto de la sociedad argentina de volver a vivir la crisis del 2001, que fue tremenda. El corralito. Y que dejó un recuerdo espantoso. Entonces, frente a eso, la gente votó lo de siempre. Lo mismo que votó siempre contra el peronismo. Un 40% contra el peronismo. Explícanos igual, eso. Exactamente igual. Luis, ahora, explícanos eso. Pregúntame lo que quieras, Manuel. Sí. Ahora pregúntame lo que quieras. Perfecto. No, solamente en el sentido de lo que estás diciendo. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ah, ya, Manuel. Ok. En el sentido de lo que estás diciendo, tú tienes una visión histórica de cómo se comporta el electorado. Entonces me gustaría que trajeras eso a colación, como esta mañana me lo habías adelantado por escrito, para que se comprenda a cabalidad que no estás haciendo una extrapolación histórica, sino que estás observando, por un lado, históricamente el conjunto de la República Argentina y, por otro lado, una visión histórica de los resultados electorales en dos grandes componentes. Adelante, Luis. Bueno, sí, muy sencillo. Para ponerte un punto absolutamente indudable, casi mítico de la historia política argentina. En 1973, el general Perón regresa al país y se produce una elección. Había ganado inicialmente Cámpora, porque Perón le habían prohibido participar en las elecciones los militares, la dictadura de Onganía, y entonces aparece Cámpora, pero cuando el general decide volver al país y se hace una nueva elección, el 40% de los argentinos votaron contra Perón.
exactamente el mismo número de ayer. El 40% votaron contra el peronismo. Es decir, cuando el mes pasado, en la elección de la provincia de Buenos Aires, el peronismo gana la elección por muchísima ventaja, el voto que nosotros llamamos el voto gorila, el voto antiperonista, el voto de la clase media sin conciencia de clase, el voto de la clase alta y el voto de los desclasados que no saben dónde ponerse, vuelve a nuclearse a ese 40%. Es decir, lo que ayer saca la Libertad Avanza es lo que siempre sacó el antiperonismo en Argentina, el 40%. Entonces, en algunos momentos dados, el peronismo logra sacar más y gobierna, pero después este 40%, frente a una dispersión de algún modo, vuelve a ganar. Es decir, que no hay nada nuevo. Lo único nuevo fue la extorsión del gobierno de Estados Unidos, que no se daba desde la famosa elección del 45, Braden o Perón. O sea, el 45 no lideraba Estados Unidos, todavía estaba el recuerdo, y más para nosotros, que habíamos elegido seguir atados, a diferencia de Brasil, después de la Segunda Guerra. Brasil se alinea a Estados Unidos y consigue Volta Redonda y con eso su desarrollo industrial, y nosotros seguimos ligados al pacto Roca-Runciman con Inglaterra, ¿sí? Porque veníamos desde 1810 con Inglaterra. Entonces seguimos con Inglaterra e ignoramos Estados Unidos. Entonces, cuando en 1945 se plantea Braden o Perón, porque Estados Unidos dice, no, yo no quiero que acá gane este general nacionalista. Necesito a alguien que se sume a nosotros. Y entonces ponen Braden o Perón y gana Perón. No sé si con eso te contesto, pero que es histórico, es cultural, es de raíz en la esencia de nuestra historia. El problema es que poco a poco nuestra población ha ido dejando de estudiar historia. Y esto es gravísimo, porque si uno no sabe de dónde viene, es muy difícil saber a dónde va, Manuel. Adelante. Sí, eso que tú dices me parece muy importante porque si poco conocemos del Perú, los peruanos, menos todavía de la Argentina. Hay bastante desconocimiento que yo veo que en mi país se ha acentuado con lo que denomino 35 años de deseducación, pero ese es otro tema. Quiero volver sobre lo que tú estás diciendo. Amplíanos un poco más. Entre el 45 y el hoy hubo otras elecciones. Esa idea central o tesis, como quiera llamarse, que tú sostienes, que se trata de un 40% que se repite, ejemplifícanoslos para que tenga mayor cuerpo lo que has enunciado. Adelante, por favor. Bueno, a ver, no tengo aquí los datos específicos. Sí, no hay que ser exacto, la memoria. Ok. Digo, ya te dije que en el momento de mayor reivindicación histórica del peronismo, que es cuando Perón derrota políticamente a Lanusse y lo obliga a conceder las elecciones, y viene es elegido presidente, hay un 40% en contra. Ese 40% en contra estuvo siempre en todas las elecciones del peronismo, tuvo un 40% en contra. Pero es un 40% cultural, histórico y, a ver, absolutamente ligado a la idea de la Argentina sometida de algún modo a algún poder internacional que libera a la Argentina de los males de ser, diríamos,
plebeya, de no poder integrarse a esa cultura, como hoy en día usamos la palabra, tú lo conoces, a un amigo mío, un sociólogo militar muy importante que se llama Gustavo Drueta, me dijo, hace 10 años puse una bandera argentina colgando de mí en Barrio Norte, de mi balcón. La verdad que tengo que pensar que tengo que poner una bandera de Estados Unidos, a ver si puedo congraciarme con quienes quisieran vivir en Miami. Ese 40% de ayer quiere vivir en Miami. Yo tengo sobrinos, nietos, amigos, millones de gente que viven en Miami. Y todos los argentinos, un 40%, quieren soñar con vivir en Miami. Es así, es un problema cultural, histórico y de raíz de lo que se llama, en términos de la sociología política internacional, el cipallismo. Hay gente que le gusta ser empleado de los dueños del poder. Son cipayos. El famoso, y vos entrás y ponés en Google cipayos latinoamericanos, te va por hacer la imagen, hasta ahí una imagen del cipayo latinoamericano. El tipo en realidad quiere ser empleado de los dueños del poder. ¿Por qué? Porque odia tener que convivir y compartir con indios, negros, pobres. Vaya, no he vivido mucho tiempo en tu patria, pero tú sabes que esto existe, ¿no? De indio, negro, pobre. Existe también en toda Latinoamérica, ¿no, Manolo? Bueno, esa diferenciación social con otros nombres y otras características existe en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, sin querer decir que no, yo tengo otras preguntas. Para ti ese es el factor central. Para los que están viendo la elección y escuchando otras opiniones, otras perspectivas, hay otros factores también que tienen que ver con la respuesta que da ese 40% que gana en lugares que había perdido hacía poco, que gana en lugares en los cuales el peronismo unificado o no unificado, porque siempre hubo tendencias en el peronismo, siempre hubo tendencias y yo las he conocido personalmente. ¿No? Yo las he vivido, Manolo. Así es, de alguna manera yo las he vivido a distancia del Perú, pero en un periodo de Centroamérica he compartido con ellos también, así que, bueno, pero no quiero salirme del tema. ¿Qué otros factores hay? Yo te pongo algunos ejemplos. Una pregunta típica es la siguiente. ¿Eso querría decir que a lo largo de todos estos años la votación generacional ha sido la misma? ¿Siempre las generaciones se inclinan por ese 40%? ¿O en este caso ha habido un factor generacional que ha contribuido a ese 40%? Segundo. Sí, totalmente de acuerdo, Manolo. Excelente pregunta. Porque tengo hijos y nietos y, si Dios quiere, pronto bisnietos. Así que estoy en condiciones de contestarte esto porque debato y discuto siempre, históricamente, con mis hijos y mis nietos. Sí, sí. Dos de mis hijos han sido candidatos del peronismo. Mi hija acaba de ganar en la localidad en la que vivo un cargo por el peronismo, pero eso no significa que yo no tenga un diálogo y que pueda comprender la problemática y la forma de pensar. Mi hija ya tiene 45, el otro tiene 50, de las jóvenes, de mis nietos. A ver, aquí no escapamos para nada del modelo global que se vive en cualquier lugar del mundo sobre el rechazo de los jóvenes a las formas heredadas de la política y su descontento con el funcionamiento de sus democracias.
A ver, esto implica discutir otra cosa. ¿Por qué la democracia en todo el mundo está perdiendo? ¿Sí? ¿Por qué mi hija en Alemania tiene que soportar que en su pueblo cada día ganen más los nazis? Bueno, por una razón muy sencilla, porque el modelo de gobernabilidad manejado por los financistas internacionales y su enorme poder ha destruido las democracias en todos lados. Hoy no hay democracia fuerte en ningún lugar del mundo, salvo, no sé, en Irlanda ayer, si querés. Pero lo cierto es que todas las democracias están en absoluta crisis y esa crisis afecta principalmente, como siempre sucede, a los primeros que se quejan cuando algo no funciona, que son los jóvenes. Entonces, los jóvenes que ven que esa democracia no funciona, no les interesa más esa democracia y se inclinan hacia cualquier cosa que movilice sus propios entusiasmos, sus propios... A ver, vamos a ser sinceros, Manolo, en los 60 éramos todos guerrilleros los jóvenes, ¿ok? ¿Por qué? Porque las democracias no nos daban respuesta. Después vivimos las dictaduras y aprendimos que la democracia es linda, es buena, es mejor. Y nos acostumbramos a vivir en democracia, con su más y con su menos. Bueno, hoy los jóvenes piensan que estas democracias son un fracaso. Acá no puedo usar acá la expresión acá en la China y en el Japón, porque no es así. Pero acá en Alemania, en Italia, en España y en todo el mundo con el que nosotros nos formamos culturalmente, la democracia está en retroceso y aparecen los líderes mesiánicos. Es así. Si no, mirá lo que pasa en la madre patria de la democracia, que es Estados Unidos, y Trump mandando tropas a todos lados para dominar a los estados demócratas. Bueno, es una crisis de la democracia en todo el mundo. Bueno. Y los jóvenes la viven igual que la viven los jóvenes de todo el resto del mundo. Bueno, esa juventud entonces es en parte al menos un voto que no apoyó al peronismo. Y en el caso, así como hay el factor juvenil al que tú te estás refiriendo, sin entrar a detalles históricos, así como ese caso, también está el factor de liderazgo. Y una cosa que se ha dicho por muchos comentaristas, y me gustaría tu reflexión sobre la opinión de estos que han comentado y que está en todas las redes en Argentina y en el mundo, sobre un voto contra el kirchnerismo y una apatía y cansancio de la gente de una continua gestión kirchnerista y en particular de la señora expresidente. ¿Cuál es tu reflexión sobre estas afirmaciones que están presentes en el mundo de la opinión pública? Muy bien, muy lindo tema, Manuel. Sí, muy lindo tema. Mira, el debate sobre los liderazgos en el peronismo lo viví a lo largo de toda mi vida, ¿sí? Tú no te olvides que en algún momento el peronismo fue liderado por un señor llamado Carlos Menem, que ganó muy legítimamente una interna contra otro sector que lideraba Antonio Cafiero y que prometió la revolución salariaza, la revolución productiva y el salariazo, y en vez de eso llevó adelante una política ultraliberal con el apoyo absoluto del señor presidente de los Estados Unidos, a quien fue, como correspondía, chuparle las medias al Salón Oval, y terminó echado porque fracasó su política. Entonces, hay una cuestión de los jóvenes que obviamente ven un sistema político que no les da ningún tipo de respuesta y entonces buscan expresiones marginales.
en los 70 o en los 60, esas expresiones marginales eran de agrupaciones chinoístas hasta, digamos, el marxismo más clásico, universitario, o las propias rebeliones del peronismo revolucionario. Hoy no encuentran un cauce político y el único cauce que encuentran es el de la bronca contra. Y esa bronca contra es la que Milei y los líderes de toda la derecha global en el mundo, la coordinadora de acción política que maneja a todas las ultraderechas, está gestionando con mucha eficiencia. Es decir, ustedes tienen que ir contra los líderes políticos porque esto es una porquería. Ahora, ¿después qué? Después nada. Nosotros, no sé si en nuestros 20 pensábamos que después venía la revolución cultural de Mao algunos y otros, no sé, el marxismo revolucionario o no sé qué. ¿Sí? Ok. No sé qué movilizaba en tu patria a tantos que dejaron la vida siguiendo ideas locas. Bueno, pero lo cierto es que eran... En distintos países hubo distintas respuestas. Era la época en que, aquí en el Perú al menos, en Chile también eran periodos en los cuales existían partidos que congregaban mucha gente, partidos de derecha, partidos de centro derecha, partidos de centro izquierda y partidos de izquierda. Exacto, no, exacto. Bueno, eso es muy bueno. Eso ha desaparecido. Porque eso es lo que desapareció ayer. A ver, eso en Argentina ayer desapareció todo. No hay más radicalismo, no hay más desarrollismo, no hay más conservadores, no hay más liberales de centro izquierda, no hay nada. Desaparecieron, quedó la Libertad Avanza por un lado y Fuerza Patria por otro, y todo lo que intentó construir en el medio fue consumido, desaparecido por ese enfrentamiento, porque es el enfrentamiento histórico desde, fusilaron a Dorrego en 1820, esa es la historia de Argentina, siempre un bloque nacional y popular contra un bloque antinacional, fundamentalmente ligado a intereses extranjeros y a los grandes sectores dueños del poder. Es así nuestra historia, ¿no? Cuando vos la mirás en términos de larga distancia, es siempre lo mismo. Fusilaron a Dorrego. ¿Por qué? Porque estaba con los dueños de los pequeños campos en la provincia de Buenos Aires contra los comerciantes porteños entregados a Inglaterra. Es siempre lo mismo la historia. Ahora, el otro factor que quiero poner a tu consideración para tu reflexión sobre es el siguiente. En la opinión pública hay distintas personas que han intervenido, prácticamente todos varones, dicho sea de paso. A mí me extrañó bastante no ver participación de mujeres en estos comentarios en el mundo de las redes en Argentina e internacionales también, excepto las que dirigen algunos programas de la Deutsche Welle o de France 24. Esa es una cosa que me llama la atención y da que pensar. Pero el tema de fondo que quiero plantear es que lo que tú estás diciendo puede entenderse como que el periodo anterior, no estoy diciendo que lo digas, sino que te lo estoy poniendo así porque quiero tu reflexión. No me gusta poner en boca de otros lo que no ha dicho. Lo que estoy diciendo es que recojo lo que viene en la opinión pública y esta opinión pública dice: este proceso argentino de deterioro económico, cultural, etcétera, no ha sido inventado por Milei, es fruto de varios años de ejercicio peronista. Bueno, y en consecuencia parece que esto para algunas personas no es así. Es como que el periodo de Milei ha
acaparado toda la responsabilidad, para no hablar de culpa, que no me gusta esa palabra, en política menos todavía, toda la responsabilidad de lo ocurrido. Y la pregunta es entonces, Manuel, ¿qué viene perfecto, entonces? Te entiendo perfectamente. El problema es que ese análisis ignora qué pasó en el mundo a partir de la crisis del 2008. Es decir, si uno no interpreta la evolución global de todo lo que se llama Occidente a partir de la crisis que se produjo inicialmente en el 2008 y que se profundizó en el 2008 con la crisis de la subprime, y en el 2014 nuevamente con la crisis brutal que llevó al todo Occidente a una crisis que dio lugar al nacimiento de todas estas ultraderechas en el mundo. A ver, en el año 2008, mi maestro de las relaciones internacionales en mi Universidad del Salvador, nos juntó a todos los profesores de la Escuela de Relaciones Internacionales, nos puso un pizarrón, nos hizo 5 gráficos y nos dijo: muchachos, esto se llama elefante, tiene nariz de elefante, pata de elefante y tropa de elefante, esto y cola de elefante. Esto es el inicio de una crisis que nos lleva al fascismo, de vuelta. Esto es el 30. 2008 cayó, como nos decía Pepe Paraíso, mi maestro maravilloso, autor de 100 años de política exterior de la Argentina, luchador, mano derecha de Francisco, el Papa, para interpretar América Latina, nos dijo a todos sus profesores: muchachos, esto es el inicio, esto es el 30, esto es la crisis del 30 y nos va a llevar de vuelta al fascismo en el mundo. Claro, nos pusimos a estudiar, hicimos muchos análisis, lo que no pudimos es cambiar la realidad. La realidad es que después del 2014, ese cráter que había caído en el 2008 arrasó con todos los bordes. Y hoy en día, a mi profesor de ciencia política en el curso superior de defensa de mi universidad, yo le hago decir: decime qué es un Estado hoy. Y ustedes y todos los latinoamericanos, con algunas excepciones honrosas, nos preguntamos: ¿qué queda de nuestros estados? ¿Qué es un Estado hoy en Perú, Ecuador? ¿Qué es un Estado? ¿No? Manolo, pasa por ahí la cosa. Sí, esto que tú señalas es muy importante y yo lo veo también desde otras perspectivas, pero no quiero comentar lo que yo pienso, porque este programa se caracteriza no por agredir al que viene invitado, ni tampoco pretender saber más que él, sino de escucharle. Entonces, en el sentido de la escucha, bueno, mira, yo hice esto motivado, te lo voy a decir sinceramente. ¿Por qué? Porque en épocas anteriores a mí no me dieron oportunidad de opinar libremente. Entonces creo que esta es una suerte de compensación a mis años con lo que es necesario y fundamental para que exista el respeto entre los seres humanos, que es un factor fundamental de todo régimen que se quiera llamar democrático, en un sentido genérico de la palabra. Bueno, ahora voy al tema. Esta situación ha cambiado la relación de fuerzas en el Congreso, en diputados y en senadores. No nos queda mucho tiempo para un análisis en detalle, que tú conoces mejor que muchísimas personas eso. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Esto le va a permitir hacer una suerte que algunos llaman fast track, o sea, ir más rápido en la adopción de medidas legales que hasta ahora no ha podido adoptar Milei. ¿Cómo ves tú la probabilidad de que Milei, en otras palabras, pueda sacar adelante todo aquello que ha dicho que va a hacer, que va a continuar para poder completar lo que inició, o lo que algunos analistas dicen está prometiendo más de lo mismo? Como se quiera decir, la pregunta es:
¿qué probabilidad tiene de sacar adelante el conjunto de las leyes con las cuales está queriendo cambiar el ser argentino y el futuro de Argentina? A ver, este proceso de transformación legal para deconstruir todo el sistema de beneficios y protección social que el peronismo creó a lo largo de sus 50 años de gobierno, ya lo intentaron en su momento, tanto de la Rúa, Cavallo, Sturzenegger, todos los que estaban en el gobierno de la Rúa, como de algún modo también lo intentó Alfonsín y también lo intentó Menem. No te olvides que Menem también fue impulsor de enormes, diríamos, reformas neoliberales. ¿De qué va a depender esto? Yo creo que va a depender fundamentalmente de la posibilidad que tenga Estados Unidos de seguir financiando a los sectores que necesitan colocar todo el dinero para que el país pueda seguir funcionando. ¿Por qué? Porque para poder llevar adelante una reforma laboral, vos tenés que tener alguna parte de la CGT a cargo. Ya lo hizo Menem y lo logró. Hizo cambios, sin duda. Es decir, de la Rúa no pudo demasiado porque, bueno, le apareció la complicación de que le habían pagado en negro a los dirigentes de la CGT y eso hizo que estallara su coalición política y finalmente tuviera que tomarse el helicóptero. Yo no veo helicóptero en absoluto para Milei, creo que va a poder seguir gobernando estos 2 años sin ningún problema. Y creo que a lo mejor alguna de esos cambios podrá lograr algún tipo de apoyo. No te olvides que en este país, en este bendito país, tuvimos administradoras de fondos de jubilación de pensión. Yo tenía $50.000 ahorrados en mi cuenta de jubilado de pensión y un día me avisaron que no tenía más nada, cero. O sea, nos esquilmaron groseramente los bancos. O sea, hay memoria de cosas que no se pueden hacer. Entonces, ¿hasta dónde puede avanzar Milei con reformas como intentar, no sé, colocar que ya no sé, las vacaciones se pueden partir en 10 pedazos? Te doy 4 semanas de vacaciones a lo largo del año cuando a mí se me canta. Y yo no creo que pase, Manuel. Es decir, están intentando plantear una reforma neoliberal en un momento en el cual eso ya no funciona en ningún lugar del mundo. Viven en una nube de ideas absurdas que no funcionan en ningún lugar del mundo. Bueno, las explicaciones que yo he estado escuchando y viendo previamente al programa coinciden en un factor que lo consideran el único como determinante. Entonces el planteamiento de Milei básicamente es el determinante de la política monetaria, fiscal y crediticia. A la fiscal hay que cortar todo tipo de lo que se considera gasto, no inversión en capital humano u otras formas de inversión que clasifica Naciones Unidas ahora, modificando un poco la jerga sobre el particular, sino que es el dinero el determinante de todo lo demás. Ese es el enfoque. Y a contramano hay otros que dicen, no, todo no es el dinero. Hay otras cosas que son muy importantes a la vez que el manejo de estos factores que quienes han ganado las elecciones consideran como determinante. Una última pregunta mía. En relación a este asunto, ¿ves tú alguna diferencia entre el centro político y económico, no tanto hoy día, pero el centro político de la Argentina, que es
provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, todo este conglomerado marplatino y el resto del país. ¿Cómo ves la respuesta del resto del país respecto de esto? Habida cuenta que en algunos lugares no ha habido un cambio muy importante, pero en otros lugares sí ha habido cambios importantes en la votación. Sí. Uy, qué buena pregunta. Ay, yo que viví por el interior profundo de este país, desde Corrientes, San Juan o la Patagonia, en mis años jóvenes, el país federal está destruido. Hace muchos años que ningún gobernador puede vivir sin el apoyo del gobierno central, y eso ha sido fundamental, porque los gobernadores trataron de acercarse desde el principio de la gestión de Milei para poder conseguir los recursos, y lamentablemente no lo lograron. Armaron un movimiento político para defenderse todos juntos, que acaba de desaparecer ayer. Provincias Unidas desapareció, no existe más. Y ahora les queda subordinarse al gobierno central o tratar de sobrevivir, lo cual para la mayoría es casi imposible. Hay 3, 4 provincias que pueden por sus recursos tener una vida autónoma del gobierno nacional, pero el resto no. Entonces, el problema es que ¿qué puede el gobierno nacional ofrecerles para que se sumen? Porque hicieron el Pacto de Mayo, fueron todos corriendo a firmar el Pacto de Mayo a los 2 meses de asumir Milei. Y del Pacto de Mayo no llovió, como diríamos en criollo, no llovió un mango jamás. Entonces, la opción de los gobernadores hoy en día es muy complicada, porque si no hay algún sistema por el cual ellos puedan volver a tener una ventaja, lo que se encuentran es que todos los que se jugaron por Milei perdieron ayer por escándalo. Entonces, ¿cuál es el negocio de jugar por Milei si la gente me vota en contra? Esto es lo complicado, ¿se entiende? Se entiende muy bien. Estás tocando un punto que muchos analistas apenas lo han rozado. Infelizmente, vamos a tener que pasar a otro temita que me parece importante, dada tu perspectiva, que no es solamente el análisis interno del proceso, sino de los factores externos. Tú has trabajado muchos libros y muchas publicaciones. En uno de ellos, el 2004, nos honraste con una contribución en un trabajo que hicimos sobre el Mercosur, ¿recuerdas? Con Jerónimo de Sierra, y tuvimos seminarios y todo esto que se llamaba Democracia, Gobernanza, Desarrollo en el Mercosur hacia un proyecto político propio. No quiero entrar en el detalle del Mercosur, sino lo que quiero pedirte es una reflexión extra votos, extra electoral, que tiene que ver más con la gestión. El presidente Trump se va dentro de 2 años. Lo que no cambia en la política internacional en cuanto a los líderes, como se dice, a las cabezas de las grandes potencias, están en aquellas que no tienen el circuito o el ciclo de las elecciones, que son Putin y Xi Jinping principalmente, aparte de otros en Asia, que excepto la India, que es un proceso electoral, los otros son estados, algunos teocráticos simplemente, pero los que cuentan son esos. Si es que el gobierno de Milei tiene opciones objetivas de tener arreglos con la República China,
¿Puede esto ser manejado complementariamente o en complemento mutuo con los arreglos estadounidenses? ¿O la política votada es exclusivamente, como se decía antes de Menem, una relación carnal con los Estados Unidos? ¿Alguna reflexión te suscita esto? Excelente pregunta, excelente pregunta. En primer lugar, tú sabes que yo dirigí una revista que se llamaba Seguridad Estratégica Regional en el 2000. La empezamos 2000. en el 90. Seguridad Estratégica Regional en el 2000, la empezamos en el 90. Hoy pasaron 25 años. En mi último número de esa revista, hace 24 años, yo señalaba que teníamos dos opciones: construir una identidad estratégica regional en América del Sur y desde allí jugar con el mundo, o terminar siendo empleados otra vez de la doctrina Monroe. Bueno, hoy todos quieren que seamos empleados de la doctrina Monroe y hay muchísimos que les parece que es lo mejor que podemos hacer. El grave problema es que nosotros tenemos un swap con China y si no cumplimos con el swap con China, nos fundimos. Entonces, Trump lo sabe y se hace el tonto y dice, bueno, está bien, síganle pagando a China, y hagan negocio con China, pero hagan negocio conmigo también, ¿sí? Es decir, la posibilidad de tener un posicionamiento estratégico, regional, para insertarnos en el mundo en función de nuestros intereses, está cada día más difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el cual Estados Unidos quiere recuperar su rol de liderazgo en la región, ¿sí? Y por lo tanto sabe, no es tonto, sabe que no nos puede decir rompan el swap con China, porque entonces en vez de poner $2.000 por día, como esta última, $2.000 millones por día, como pusieron esta semana para evitar el colapso y que Milei ganara las elecciones, tendrían que poner 200.000 y no lo tienen. Entonces, negociemos, dijo Lemo. Nosotros hacemos como que no tenemos nada que ver con China y ellos hacen como que nos apoyan porque nosotros no tenemos nada que ver con China. En realidad no tenemos nada que ver con China, no, sí tenemos de todo con China y no lo podemos cortar. Y Estados Unidos lo sabe. Después todo, negociación de qué decís, cómo aparecer, no vas a quedar mal, decime que no tenés nada que ver con China y yo me quedo tranquilo y le vendo a todos que ahora Argentina es un socio confiable de Estados Unidos. Pero seguimos teniendo el swap con China o nos fundimos y fundimos el tesoro de Estados Unidos. Esa es la realidad, Manolo. Sí, y además que los inversionistas saben perfectamente que, hablando en rigor, por muy fuerte que sea la política estadounidense del presidente Trump en este periodo, por muy intensa y muy agresiva que sea, está sujeta al proceso electoral, que tendrá que tener un heredero que puede ser el vicepresidente para darle continuidad. Tendrá que ganar esas elecciones para tener 4 años más, o bien, como dicen algunos, modificar la Constitución, cosa que eso me parece una exageración, pero está sujeto a la ley del proceso electoral. La China no está sujeta a eso. Y en segundo lugar, desde el punto de vista del manejo de dinero para inversiones, las operaciones de inversión chinas, en concreto, trabajan mucho más rápidamente que las operaciones del sistema estadounidense y de sus socios, porque son más lentas, porque no puedes decir aquí ponemos, como en el caso de Chancay, 3.000 millones en 2 años y ya está el puerto. No es así. Van a tener que ir al proceso bancario, fidelizar el préstamo, no trabajan con el dinero que puede movilizar China en menor tiempo.
se toma más tiempo ese proceso de obtención del capital, de colocarlo y que empiece a trabajar. Y la pregunta es, frente a estas circunstancias, ¿puede tener duración en el caso de Argentina un proyecto que no tenga inyección fuerte para la esfera productiva, directa y rápida, y fundamentalmente continúe con la esfera financiera? ¿Qué te parece? Es una mezcla, Manuel. Tampoco es que todo sea timba. Hay inversiones en aspectos productivos. Si vos tomás en cuenta determinadas nichos tecnológicos y de desarrollo de Argentina, hay inversiones. Y hay inversiones de Occidente en litio y de China en litio, para poner un ejemplo. Hay inversiones, siempre hay inversiones, porque nuestra riqueza de recursos naturales es tan enorme que siempre hay interés en inversiones de todo tipo. El tema es cómo hacer para que esas diferentes inversiones no estén como en una especie de entrampe geopolítico donde ninguna pueda avanzar, ¿no? Es decir, en este momento nosotros teníamos preparado un puerto para los barcos gasíferos con toda la producción de petróleo de Vaca Muerta llegando a Bahía Blanca, y por razones políticas el gobierno decidió sacarlos de ahí y llevarlo a otro lado. Ahora, el problema es que en el otro lado los que tienen que poner la plata no aparecen. Es decir, a ver, no todo en materia de desarrollos tecnológicos, productivos y económicos es lineal, ni con China ni con Occidente. Todo es sujeto a negociaciones, a acuerdos, a discusiones, y no hay blanco o negro. Yo creo que la gran capacidad que tuvo el Mercosur en su momento y la decisión de Argentina y Brasil de caminar juntos fue precisamente enfrentar juntos eso. Y me parece que, mal que le pese al universo, romper el Mercosur no es fácil. Ahí está caminando todavía. Luis, nos dejas con varias respuestas que van a llamar mucho la atención a nuestra audiencia. De eso se trata. De recurrir. Había un texto que se utilizaba en el Centro de Altos Estudios Militares acá en el Perú, el centro hoy día llamados nacionales, y en las escuelas superiores de guerra, marina, ejército. Vuestro CAEN, que tanto admiro. Y aviación, sí. Yo soy de la 29ª promoción. Y ese libro que lo recomendaban era El uso del pensamiento lateral. Entonces, esta conversación ha sido un poco inspirada en no ver las cosas como todos quieren verla, sino ver las cosas como otra persona la ve y que puede coincidir o no con aquellos que quieren seguir viendo más de lo mismo. Muchas gracias por tu contribución y vamos a seguir nuevamente y contaremos con otros amigos de la red de seguridad y defensa, porque la geopolítica no es solo militar, es también elecciones en su contexto, y lo de Argentina para muchos marca lo que podríamos llamar la marcha rubia, la marcha blanca, la marcha uniforme en América del Sur y en América Latina. En lo personal creo que eso puede decirse, pero alguien puede decir que eso es absolutamente seguro y que eso llegó para quedarse completamente. Eso va a tener una respuesta más en los hechos, que son duros, que en las opciones de las miradas de la gente. Muchas gracias por tu asistencia en esta noche
y nos prometemos volvernos a encontrar con otras personas para seguir reflexionando sobre estos temas. Muchas gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Solo recordarte que este curso que yo dirijo es un curso que no da ningún título, ningún tipo de beneficio y al que todos los años cientos de argentinos se quieren anotar porque creen que todavía vale la pena tener una patria y defenderla. Muchas gracias. Manuel. Eso es voluntad de servicio, lo que yo dije al comienzo. Servir, eso es una cosa importante. Muchas gracias. Buenas noches, amigos, por su compañía. Hemos presentado Geopolítica en RCR.